Iglesia, bienvenido. Qué bueno que ya estás con nosotros. Espero que estés en un lugar ya cómodo y listo para escuchar el mensaje que está preparado de parte de Dios para tu vida. Compártelo con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia, con todas las personas que tú sepas que requieren un mensaje especial. En 5 minutos, comenzamos. Muy buenos días, hermanos. Quiero agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos juntos una vez más como iglesia. Quiero que meditemos un poco en la palabra del Señor.
Vamos al Salmo capítulo 91, versículo 1. Dice la palabra del Señor en ese salmo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Le damos gracias a Dios porque estamos bajo su cobertura, bajo su protección. En estos tiempos de dificultad quizá para el mundo, tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros. Quiero invitarlo, hermano, a que en este momento usted haga una oración conmigo ahí donde se encuentra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Señor y vamos a poner este tiempo en sus manos. Querido Salvador, te damos gracias por darnos la oportunidad, Padre, de tener un día más de vida, de poder congregarnos, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo. Te pedimos, Padre, que en este día tú nos muestres tu voluntad para nuestra vida y podamos cumplirla, Señor, y compartir con aquellos que necesitan de ti. Ayúdanos, Padre, a ser un instrumento en tus manos y alcanzar a aquellas personas que tienen necesidad, Señor, en estos momentos de crisis. Te alabamos y te bendecimos y te reconocemos como nuestro suficiente Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, comenzamos. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú.
precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. En el monte Calvario, Señor, una cruz emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, yo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado
Jesús me dará. Amado hermano, hermana, Dios te bendiga en esta mañana. Gloria a Dios porque nos permite una vez más poder recordar a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que por favor tomes tu Biblia y la abras en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Es una de las porciones bíblicas más conocidas por el pueblo de Dios, pero quiero que vayas al versículo 26 y en esta mañana vamos a meditar brevemente en este versículo, en una parte de este versículo, para poder participar tú y yo de estos emblemas, de esta comunión tan gloriosa de nuestro Señor Jesucristo nos dejó. ¿Está preparado, hermano? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26. Dice así la palabra de Dios: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabes qué tenemos, hermano, tú y yo que hacer? ¿Cómo vamos a anunciar al Señor? ¿Cómo proclamamos la venida del Señor hasta que Él venga? ¿Cómo nos preparamos hasta que Él venga? ¿Qué quiere el Señor que hagamos hasta que Él venga? Esta mañana vamos a participar de estos elementos y tú y yo tenemos algo que hacer, porque el Señor nos ha dejado algo especial que debemos hacer tú y yo hasta que Él venga. Así que la primera es que tenemos que esperar al Señor. Tenemos que esperarlo, hermano. Dice Tito 2:13, dice, lo leo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza y nuestro anhelo, esa manifestación, hermano, ese recibimiento, esa nueva forma, esa venida que el Señor vendrá a hacer. Pero hay otra cosa más, hermano: anunciamos su muerte, y esta es la parte que por lo regular tú y yo recordamos cada domingo. Recordamos su muerte, su sepultura, su resurrección, y a través del pan y del jugo de la vid es nuestro primer pensamiento que tenemos, y por eso así lo explicó el apóstol Pablo en este capítulo 11. Pero hay otra cosa que debemos hacer, hermano, y que a veces lo dejamos pasar por alto, y otra cosa es que debemos de trabajar. Debemos de trabajar hasta que Él venga. Abre tu Biblia si puedes en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 versículo 13 dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Es decir, trabájenlo hasta que venga otra vez. Y eso es algo que debemos hacer tú y yo: seguir trabajando, esforzándonos, caminando, seguir entregándonos al reino del Señor, a su obra que Él nos ha dejado aquí en la tierra. Otra cosa que debemos de hacer, hermano, es amar su venida. A veces, no que no amemos su venida, pero a veces no nos acordamos de su venida, hermano. Dice el apóstol Pablo a Tito, hermano, si quieres abrirlo, y si no, yo aquí te lo leo. Su segunda carta, capítulo 4, versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Me cuidará, me preservará para su reino celestial. Es decir, hermano, Él continúa, dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Sabes, hermano, hay algo que debemos tú y yo, es amar esa venida, cuidarnos para estar preparados para esa cena, para ese glorioso momento que tendremos con nuestro Señor. Hay una quinta cosa que quisiera recordarte, hermano: estar preparados como una novia. Dice el apóstol Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis que debemos de estar preparados, porque viene el Cordero, viene a tomar su iglesia, viene a tomar su novia. Y hermano, ¿cómo vamos a preparados para una boda? Pues vamos de etiqueta, ¿verdad? Vamos de lujo. Debemos de estar preparados, hermanos, de etiqueta, de lujo, hasta el
hasta que el Señor venga. Debemos de recordar esa parte también, hermanos, ser buenos cristianos, ser buenos mayordomos. Y la número 6, hermano, es que debemos de permanecer en santificación. Debemos de permanecer en santificación y debemos de procurar hacerlo. El apóstol Pablo, en su primera carta a Tesalónica, dice en el capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensiblemente. Y esa parte irreprensible, hermanos, termina el apóstol para la venida de nuestro Señor Jesucristo, significa que debemos de ser guardados en todo. Debemos de estar guardados para poder permanecer en esa santificación. En lo que hagamos nos va a afectar la carne, nos va a afectar el espíritu, nos va a afectar el alma. Tenemos que cuidarnos, hermano, como dice el apóstol, en espíritu, en alma y en cuerpo. Bienvenidos a la Santa Cena en esta mañana. Vamos a disfrutarla tú y yo, vamos a recordar a nuestro Maestro. Así que recuerda esa última parte que leemos por lo regular siempre. Dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recuerda estas 6 cosas que podemos recordar hasta que el Señor venga, hermano. Y tú y yo podemos hoy disfrutar de estos emblemas y podemos decir: ven pronto, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Tome por favor el pan y tome por favor el jugo de la vid y vamos a participar. Del pan dice la palabra de Dios: tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hagámoslo en memoria del Señor. Tome su jugo, hermano, en su mano, y dice la palabra de Dios: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria del Señor. Ahora sí, terminamos como empezamos. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te hemos honrado con este pacto glorioso. Te hemos recordado como nuestro Señor y también te hemos recordado, Señor, hasta el día en que tú vengas. Debemos de amar, debemos de estar preparados, estar santificados. Debemos, Señor, también de estar listos, Señor, como la novia. Debemos de estar, Señor, prestos para poder, Señor, anhelar también la venida de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por permitirnos en este momento participar en nuestras casas de estos emblemas, de este pan, de este jugo de la vid. Muchas gracias, Señor, por permitirnos. Tú seas, Señor, glorificado por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, los jóvenes, los ancianos, los niños, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, que siga disfrutando de este programa. Buenos días, hermanos. Es una bendición enorme que podamos estar juntos nuevamente haciendo la iglesia del Señor. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bondadoso, misericordioso, amoroso, porque su palabra no ha dejado de estar presente en nuestras vidas, aún a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. A lo mejor estamos en casita resguardados, pero la iglesia está más viva que nunca. Ahora, por medio de los medios electrónicos, podemos escuchar y compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El domingo anterior comenzamos una serie que se llama Enviados, que no tiene otro propósito que el hablar de personajes, hombres que de una manera u otra Dios usó para cumplir su propósito, para cumplir su tarea, para una misión especial dentro de su reino. Así que hemos venido viendo a esos hombres como Juan Marcos para que aprendamos ahora en el siglo XXI sus cualidades, sus actitudes, sus formas, la manera en cómo Dios los usó, y eso cómo nos puede dejar a nosotros enseñanzas de cómo podemos hacer las cosas en el presente. Así que hoy quiero hablarte de otro personaje que se encuentra en el libro de
Juan en el capítulo 1 del verso 35 al 42, así que allí en tu casita acompáñame para leer estos versos y después orar. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí donde te encuentras, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que tú seas quien nos dé palabras, Señor, que no haya pensamientos de hombre, no haya conceptos humanos, sino que sea tu palabra la que nos edifique, sea tu palabra la que nos llene, Señor, sea tu palabra con la que aprendamos y podamos hacer las cosas conforme a como tú quieres en nuestra vida. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, te pido que abras los corazones, las mentes y los sentidos espirituales de todos mis amados hermanos que nos ven a través de los medios electrónicos, para que de esa manera tu palabra caiga en tierra fértil. Te bendecimos, te damos gloria y honra al que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarte esta mañana de uno de los apóstoles menos sobresalientes, o que simplemente la Biblia no tiene páginas y páginas y páginas plagado con sus historias. Él no es alguien de grandes intervenciones con el maestro o de sermones poderosos que convirtieron a más de 3,000 personas, sino más bien lo vamos a conocer, fíjate, esta situación particular por el protagonismo que toma su hermano en la Escritura. Andrés nos va a enseñar el modelo perfecto de la humildad cuando Dios habita en nosotros. Dice la Escritura, sí, que Andrés, el hermano de Simón, es uno de los que andaba con Juan, es el que oye a Jesús, se queda allí y es el que trajo inclusive a su hermano a Jesús. Andrés viene siendo el hermano de Pedro, el buen y conocido apóstol Pedro. Es el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal. Aunque era uno de los miembros de este cuarteto, por lo general permanecía a la sombra o en segundo plano. No parece incluido en acontecimientos importantes donde se ve a Pedro, Jacobo o Juan junto con Jesús. En otras situaciones claves, sin embargo, se le encuentra como parte del círculo íntimo. Pero no hay duda de que Andrés tuvo una relación particularmente estrecha con nuestro Señor Jesucristo, porque con bastante frecuencia, hermanos, fue el medio por el cual otras personas fueron presentadas al Maestro. Andrés fue el primero de los discípulos en ser llamado. Eso lo vemos en los versos que leímos. Como veremos luego, que fue quien presentó a Pedro delante de Cristo.
Su vida se desarrolla a la sombra de su hermano, mucho más conocido que él. Muchos de los versículos que lo nombran añaden que era hermano de Pedro. Fíjate cómo curiosamente la Biblia va a llamar a Andrés, inclusive no va a dejar a un lado su nombre, va a decir, oyes, era el hermano de Pedro, el hermano de Simón, el hermano de tal, ¿no? Como si eso fuese lo importante o fuera lo que le diera relevancia a este hombre. En tales situaciones donde en algún grado un hermano opaca al otro, es común encontrar resentimiento, fuerte rivalidad, celos, incluso separación. Imagina que de pronto a lo mejor dentro de nuestro círculo familiar sale un hermano que es más aplicado, más inteligente, más buen portado, si no da tantos problemas a los papás, y el otro es todo lo contrario. Por lo regular surge las comparativas. Si te parecieras a tu hermano, es que si fueras como tu hermano, imagínate eso. A lo mejor la persona comienza a llenarlo de celos, de rabia, de amargura, pero sin embargo con Andrés no hay evidencias de que haya habido envidia por la supremacía de Pedro. Casi todo lo que la Escritura nos dice del apóstol muestra que tenía un corazón dispuesto para el ministerio efectivo. En segundo plano, no buscaba, es de aquellos tipos que no buscaba ser el centro de atención, que no buscaba las luces, que era de una manera que podríamos andar cabizbajo o a la sombra de lo demás sin tener ningún inconveniente. Cuando menciona su nombre, la Escritura nunca dice algo negativo de las acciones de Andrés. Inclusive por ciertas ocasiones, cuando siguiendo el liderazgo de Pedro, vemos que Pedro tiene muchas fallas, tiene muchos desacuerdos, tiene inclusive malas decisiones. Pero cuando se menciona el nombre de Andrés, lo único que vemos de la Escritura son elogios por ser un líder eficaz, aun cuando no ocupó un lugar de notoriedad. El encuentro de Andrés y Jesús lo vamos a ver en las Escrituras, pero vamos a prestar atención que Andrés ya era un fiel devoto de Juan el Bautista, ya era una persona con una devoción, ¿sí? Inclusive sabemos que Juan el Bautista, con ese aspecto rudo que tenía, ¿no? Dice la palabra, dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces, y vivía y ministraba en el desierto, alejado de todas las comodidades de la ciudad. Difícilmente alguien que no estuviera dispuesto a vivir una vida dura podía seguir a Juan el Bautista como este discípulo o como Andrés. De Juan el Bautista no era fácil, sino era un tipo rudo en ese sentido. Entonces el Evangelio de Juan describe el primer encuentro de Andrés con Jesús, y esto ocurre en el desierto. Inclusive el encuentro personal de Andrés con Jesús tuvo lugar al día siguiente del bautismo de Jesús. Y Andrés y Juan se encontraban junto con Juan el Bautista cuando llegó Jesús, y al verlo Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. E inmediatamente dejaron a Juan y siguieron a Jesús. No lo vaya usted a malinterpretar diciendo: ay, estos eran bien chaqueteros y se van de un lado a otro. No, Juan mismo ya había dicho, sí, cuando le preguntan, ya había confesado que él no era el Mesías, sí, que él no era el Cristo. Entonces él simplemente, como se describe Juan, dice: yo soy la voz, uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que Andrés no había hecho nada incorrecto, al contrario, habían tomado la decisión correcta. Sin duda, Juan el Bautista
tiene que haber aprobado esa decisión al momento en que ellos comenzaron a seguir a Jesús. Debió haber dicho, les ha de haber dicho, adelante, adelante. Él es el que les hablaba, de Él es del quien estábamos hablando. Él es el que tenía que llegar. Entonces el relato bíblico continúa diciéndonos que viendo a Jesús, volviendo a Jesús, le seguían. Jesús les dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde mora? Les dijo, venid, ven. Fueron y vieron, y donde moraron se quedaron en aquel día. De esta manera Andrés y Juan llegaron a ser los primeros discípulos del maestro. Pero ahora quiero hablarte acerca de 3 características rápidamente que vamos a encontrar en la vida de Andrés. 3 características únicas en las cuales nosotros vamos a ver por qué Andrés fue indispensable en el ministerio, por qué Andrés cumplió el propósito del reino de Dios. Primero, el valor de la gente. Pon mucha atención en esto. El valor de la gente. Notemos que la primera cosa que dijo Andrés es: halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. No quiero echar a volar tanto mi imaginación, ¿sí? Pero quiero que pienses en un momento en algo, hermano. Andrés ya estaba con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un tipo rudo, ¿sí? Era un tipo que comía miel silvestre, que comía langostas, que andaba en piel. Era un tipo alejado de la civilización, ¿sí? Era un tipo difícil de seguir, por decirlo de alguna manera, en donde no ibas a encontrar comodidades, en donde ibas a hacer esa voz, como decía Juan, que clamaba en el desierto. Pero Andrés andaba con él. Andrés era un tipo devoto, ¿sí? Era un tipo que entendía lo que Juan estaba expresando, entendía lo que estaban esperando. No quiero echar a volar mi imaginación, pero de pronto imagina que Andrés a lo mejor de pronto invitó a su hermano Pedro. Conocemos a Pedro por las Escrituras. Conocemos lo temperamental que de pronto era el apóstol. Conocemos de pronto lo emocional que era Pedro, ¿no? Aquel Pedro que de pronto decía: no, Jesús, yo me doy mi vida por ti, nadie se va a acercar. Ay, tranquilo, Pedro. Conocemos a ese Pedro, ¿no? Quiero pensar que de pronto a lo mejor Simón o Andrés va, invita a Pedro y de pronto ve la vida que iba a llevar con Juan y dice: hey, no, espérate, Andrés. Y se regresa al oficio, se regresa a pescar. Vuelve a hacer lo mismo. Pero eso es lo importante de Andrés. Andrés no se da por vencido. Andrés, por una ocasión, a lo mejor que le dijo que no, a lo mejor 2, 3, 4, no sé. O a lo mejor nunca fue con Juan, aunque Andrés le estuvo insistiendo. Andrés, al primero que va a llamar es a su hermano. Dice Andrés: estas son tan buenas noticias que me son imposible que yo me quede con ellas. Tengo que ir por Pedro, tengo que ir por Simón, tengo que decirle que hallamos al Cristo, tengo que decirle que hallamos al Mesías, tengo que decirle que vino aquel que los profetas decían que iba a venir, que se acaban de cumplir las profecías. ¿Y cómo no, hermanos? ¿Cómo no entender a Andrés de ir por la persona que más ama? Su hermano. Porque déjame decirte algo, hermano. Si nosotros hemos encontrado el Evangelio, si nosotros hemos encontrado las buenas nuevas, no es para quedárnoslas solamente para con nosotros.
Nosotros deberíamos hacer lo mismo que Andrés, ir con nuestra familia, ir con nuestros hijos, ir con nuestro esposo, con nuestra esposa e insistir una, otra y otra y otra y otra y otra vez, porque son tan buenas noticias que son imposibles de que no las quedemos. Necesitamos, hermanos, tener ese ímpetu como Andrés lo tuvo para con su hermano Pedro. Andrés fue, le dijo y lo presentó y lo llevó a los pies de Cristo. Y usted conoce ya la historia más adelante. Pero fíjese el motor o el impulso que quién fue el que lo tuvo que dar, fue su hermano Andrés. Andrés pudo haber dicho, no, ya, ay no, qué flojera estarle insistiendo a Pedro, qué flojera estarle insistiendo a mi carnal, pues si ya le he dicho chorro de veces que vaya a la iglesia y no quiere ir. Ya le he dicho chorro de veces que ore o que lea la Biblia o que vayamos a tal lado y no quiere ir. No, ya mejor ni lo invito. No. Andrés nos da el ejemplo de decir que cuando encuentran a Cristo, Andrés va con lo que más quería y trae a Pedro a los pies de Cristo. Y no solamente Andrés ve el valor en las personas muy cercanas a él, sino también nos cuenta la Biblia en la alimentación de los 5,000, por ejemplo, fue él quien trajo a Jesús al niño que tenía los panes y los peces. Todos los otros discípulos no supieron en qué forma podrían alimentar a la multitud. Sin embargo, él halló al niño y lo llevó a Jesús y le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Wow, ¿no? Déjame leerte lo que dice Juan 12:21. Juan 12:21 dice que estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Llama la atención que estos hombres se acercaran a Felipe y que Felipe los llevara delante de Andrés y dejara que fuera Andrés quien los presentara al maestro. Si alguna palabra pudiera describir en toda plenitud a Andrés, sería evangelista. Primeramente porque en Juan vemos que es el primer misionero a los suyos, trajo a Pedro o a Simón. Y después ahora en estos versos vemos que es el primer misionero a los extranjeros porque trajo a algunos griegos que le presentó a Jesús. Por eso podríamos considerar a Andrés como un tipo evangelista, misionero. Segundo punto, hermanos, si algo que va a ver Andrés no solamente es el valor de las personas, sino el valor de las cosas pequeñas. Fíjate lo que dice la escritura, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Andrés sabía que 5 panes de cebada y 2 pececillos no serían suficientes para alimentar a tal magnitud de personas. Te lo puedo asegurar, cuando Andrés ve la situación o simplemente los demás apóstoles vieron la situación, dijeron, oye, necesitamos un camión o un tráiler para poder alimentar a todas estas personas. Sin embargo, cuando Jesús manda a que alimenten a toda esta gente, Andrés sabía que había dado una orden imposible de no obedecer. Entonces Andrés hizo lo mejor que pudo, identificó una posible fuente de comida y se aseguró, fíjate bien, él pudo haber visto los panes y los peces y simplemente, a ver, ¿sabes qué? Vamos a hacer a lo mejor un sushi o una cosa, un ceviche para toda la raza. Y échale más tomate, y échale más chile y cebolla. Pero no. Andrés hizo algo interesante, hermano. Andrés vio la comida y dijo, esto en mis manos no alcanza ni para los 12. Pero si esto
yo lo llevo a las manos de Jesús, la cosa va a ser diferente. Porque Andrés entendía un principio. Andrés entendía que no hay nada insignificante en las manos de nuestro Dios. ¿Oíste lo que te dije? No hay nada insignificante en las manos de Dios, sean alimentos o sean personas. Nada es insignificante en las manos de Jesús. Fíjate entonces lo que dice la Escritura. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, fíjate, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda absolutamente nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¡Aleluya! Imagínate, ¿no, hermano? El milagro es muy conocido, todos lo conocemos, no lo sabemos de memoria. Pero quiero que entiendas algo en esto. Andrés entendió el principio de que todo puesto en las manos de Jesús va a ser prosperado. Así que, hermano, yo te invito a que si tú tienes algo, alguna situación complicada, difícil, lo que sea, hagas lo mismo que Andrés. Lo pongas en las manos de Jesús y Él sabrá qué hacer. Es una lección maravillosa. Que algo tan pequeño haya sido usado para hacer tanto es un testimonio del poder de Cristo. Nada es realmente insignificante en sus manos. Lucas 21 del 1 al 4 nos dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que allí había echado 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Siempre es maravilloso esta lección, hermanos, cuando de pronto vemos que aún por insignificante que sea lo que se pone en las manos, pero cuando se pone en las manos correctas es maravilloso. Los apóstoles veían, a lo mejor en este pasaje que nos narra Lucas, veía con los ojos de uno. Oyes, pero Jesús, ¿no estás viendo cuántos denarios está echando este hombre? ¿Cuántos cheques? ¿Cuánto dinero está echando aquel? Sí, y Jesús dice: ellos echan de lo que tienen de más. No hay un sacrificio, no hay algo no hay una situación de desprendimiento real. Dice, pero esta pobre mujer, dice, está echando todo lo que tenía. Dice, oye, pero tenía solamente 2 blancas, es una nada. De pronto a lo mejor podría haber dicho Judas, que era el que manejaba los dineros. Dice Jesús, no están entendiendo el principio. El principio es este: no importa lo poco o lo mucho que pongas, si es con sacrificio, si es con confianza y con fe de que Dios va a obrar en eso, sea quien sea. Por eso la palabra dice de lo vil y lo menospreciado. Sí.
A veces, hermanos, pareciera que a lo mejor no vamos a dar, dejemos lo económico, dejemos las situaciones de alimentos, a lo mejor no vamos a dar una blanca o dos blancas por tal o cual persona. Y en el mundo a lo mejor esa persona, si no tiene el valor que va a tener en las manos de Jesús. Andrés entendía ese principio. Andrés había dicho, oye, es que mi carnal es tremendo, es testarudo, es así, es acá, es de lo peor, es la oveja negra de la familia. Pero Andrés dijo, en las manos de Jesús iba a ser el hombre del Pentecostés, el hombre del discurso, el hombre de las 3,000 almas convertidas. Eso es lo que hacemos cuando nos encontramos dentro de los planes y dentro de las manos de nuestro Señor. Amén. Quiero darte el último punto, porque no solamente es el valor de la gente, no solamente es el valor de las cosas pequeñas, sino también el valor del servicio. Pero Andrés nos va a mostrar el valor de todo servicio. Algunas personas, hermanos, no queremos participar o decimos, oye, no, si yo no canto, yo no participo, si yo no predico, si yo no doy la Santa Cena, o si yo no estoy allá enfrente, yo no participo. Y esa tendencia la tenían, ¿se acuerda? Jacobo y Juan, cuando de pronto llega, además no llegan ellos, su mamá, ¿no? Es la que va y le dice al Señor, oye Jesús, ¿podría haber manera de que mis hijos uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda? No importa cómo los acomodes, nomás que estén uno a tu lado y otro al otro lado. Y Jesús dice, no han entendido. El reino de Dios, ¿sí? no se ejecuta con las mismas pautas o con las mismas reglas, con los mismos principios que el mundo. Aquí el triángulo de la jerarquía se encuentra al revés. Aquí el primero debe ser el primero en servir. Aquí el primero debe ser el primero en estar a los pies de los demás. Ese debe ser el que va a lavar los pies de los demás. Aquí la pirámide no es para que te sirvan, sino para que tú puedas servir. Andrés entendía ese principio, hermanos. Te voy a decir por qué. Porque a Andrés nunca lo vas a encontrar, o nunca vas a encontrar su nombre interviniendo en grandes discusiones. No vas a encontrar diciéndole, no, Jesús, yo cómo voy a limpiarte los pies. No, jamás te traicionaría. No es ese Andrés, hermanos. Andrés estaba más preocupado por traer gente a los pies de Cristo que acumular méritos o parecer encargado de alguien, ser líder de algo, ser alguien importante dentro de los 12. No le llamaba la atención el honor. Andrés es la exacta imagen de todos los que trabajan silenciosamente en lugares de no tanta luz dentro del reino de Dios, y que hacen que la obra siga creciendo aún más y más y más. Efesios dice, porque no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el principio, hermanos. No sirviendo al ojo humano, no sirviendo a la multitud, no sirviendo a las personas, sino haciendo las cosas para el Señor, haciendo las cosas porque sabemos que la recompensa la vamos a tener cuando nos estemos delante y en presencia de nuestro Señor. La Escritura advierte siempre contra buscar posiciones de prominencia y amonesta a quienes habrán de enseñar que enfrentan la norma más alta de juicio. Hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, dice Santiago, sabiendo que recibiréis mayor
condenación. Jesús les dijo a los discípulos: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Se requiere una persona muy especial para ser un líder con un corazón de siervo. ¿Oíste lo que dije? Un líder con un corazón de siervo. Un líder que está siempre dispuesto a servir a los demás y no servirse de los demás. Quiero decirte cómo finaliza la vida de Andrés. La tradición dice que llevó el evangelio hacia el norte. Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dice que llegó hasta Escitia. Por eso Andrés es el santo patrono de Rusia o de Escocia. Finalmente fue crucificado en Acaya, que está al sur de Grecia, cerca de Atenas. Uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa de un gobernador provincial de Roma, lo cual le enfureció bastante a aquel hombre. Y le dijo a su esposa que renunciara a la devoción en Jesucristo, pero ésta se negó en hacerlo. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés, clavarlo. La tradición dice que la cruz era en forma de X. De acuerdo a la mayor parte de los relatos, permaneció colgado de la cruz durante 2 días. Tiempo en el que exhortó a los que pasaban a que se volvieran a Cristo para alcanzar salvación y vida eterna. Después de toda una vida de ministerio, bajo la sombra de su más famoso hermano y en el servicio de su Señor, tuvo el mismo destino de ellos, manteniéndose fiel hasta el final y aún esforzándose por traer personas a Cristo. La vida de Andrés fue privilegiada. Fue el primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios. El primero en seguir a Cristo. Fue parte del círculo íntimo. Tenía acceso personal con Cristo. Su nombre estará inscrito junto con los nombres de los demás apóstoles en los fundamentos de la ciudad eterna. Y lo mejor de todo, tuvo una vida privilegiada haciendo lo que más amaba: llevar personas a los pies de Cristo. La pregunta es: ¿cuánto nosotros debiéramos copiar del apóstol? ¿Deberíamos ser lo mismo? ¿Debería nuestro corazón estar inquieto por traer personas al Señor? ¿Por traer a nuestra familia? ¿Por traer a nuestros amigos? ¿Por traer a las personas conocidas? Es el tiempo de ser igual que Andrés, evangelistas de nuestras propias casas. Ahí donde te encuentras, hagamos una oración para terminar. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por este momento y gracias por este tiempo, Señor. Permítenos que tú seas quien hable a nuestras vidas, Señor. Que inquiete nuestro corazón para que podamos de esa manera, Señor, hacer tu gran mandato, hacer la gran comisión. Danos palabras, Señor. Ayuda a nuestra vida a entender el principio de llevar las buenas nuevas. Padre Santo, danos de tu gracia, danos de tu manera, de tu forma, Señor, de tener presencia delante de los hombres, Señor, para que puedan escuchar tu palabra. Gracias por este mensaje, gracias por la vida de mis amados hermanos, y te pedimos, Señor, que esto no se quede solamente en una grabación, sino que se lleve en nuestros corazones y que lo podamos hablar con muchas más personas. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria y honra al que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su poderoso nombre oramos, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.
los amamos, los extrañamos, ansiamos por vernos nuevamente, estrecharnos las manos, abrazarnos, juntos a adorar a nuestro Señor. Así que tenga una excelente tarde. Dios los bendiga. Hemos concluido con nuestro servicio del día de hoy. Espero haya sido de bendición para tu vida. Nuestras redes y contactos estarán apareciendo en tu pantalla, tanto los teléfonos para consejería y oración como nuestro Facebook y nuestro Instagram. Cualquier duda o petición que tengas, con toda confianza estamos recibiéndolas. Recuerda, siempre estar atentos al llamado de Dios y a cumplir la gran comisión, porque el día de hoy hemos sido enviados. Que el Señor te guarde y te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y sobre todo, iglesia, que ponga en ti su paz. Nos vemos.